Les quiero dar la bienvenida en nombre del comité organizador del Congreso Argentino de Nutrición. Hoy cerramos un ciclo de charlas que llamamos Camino al Congreso, con la idea de irnos conociendo, de irnos preparando para el primer congreso virtual que va a ser el mes que viene y que comienza el 10 de noviembre. Hoy nos convoca un tema muy relevante para todos aquellos que trabajamos con personas con enfermedades crónicas, y va a ser abordado por dos expertas. Voy a presentar ahora a quien nos va a coordinar, que es la doctora Marialina Torresani, conocida por todos los que la apreciamos como Marina, que es doctora de la UBA en el área de nutrición, es certificada en estudios superiores en bioética por Flaxo, es investigadora categorizada de la Facultad de Medicina de la UBA, actualmente a cargo del proyecto UBACIT hasta el 2021, es directora de la carrera de especialización en nutrición clínica de la Facultad de Medicina de la UBA, es coordinadora del área de nutrición de los consultores asociados en endocrinología y de la Fundación para la Investigación de las Enfermedades Endocrino-Metabólicas, es profesora asociado de la Cátedra de Entrevista Motivacional de la carrera de nutrición de la Universidad Favaloro, es miembro de la actual comisión de la sociedad, es autora de varios libros y artículos de la especialidad, y además es también parte del comité organizador del Congreso. Ellas han preparado una actividad que la pensamos distinta, que nos van a hacer trabajar, y bueno, queda en manos de Marina la coordinación. Gracias, Marina. Muchas gracias, Begoña. Un placer poder estar cerrando este ciclo de actividades en Camino al Congreso. Tenemos el lujo de tenerla a Begoña como vicepresidenta, como yo decía recién en un cortecito que tuviste vos con internet, junto con el doctor Gustavo Frechel, así que un lujo de equipo que nos han coordinado en toda la actividad científica y todo el programa, que ya está preparado y ya está colgado dentro de la página, como para que ustedes puedan ir haciendo todo el cronograma de ver qué actividades tan extensas que hay, ¿no? Para hacer un congreso virtual, bien extensa la actividad que hay. Así que para no robar más tiempo vamos a empezar a presentar esta actividad interactiva que hemos pensado para ustedes. La idea es hacerla bien dinámica y me acompañan para eso la doctora Susana Gut, a quien voy a presentar. Y una vez que la presente, ahí vamos a explicar un poquito la dinámica de nuestro encuentro de hoy. La doctora Susana Gut es médica especialista en nutrición, es magíster en educación, es profesora titular de nutrición y bromatología en el Instituto Universitario Hospital Italiano, médica de planta de la sección nutrición del Hospital Italiano, coordinadora del Comité de Obesidad y Diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes, y es miembro titular de la Sociedad Argentina de Nutrición. Hemos elegido y hemos invitado a Susana a esta actividad que hemos titulado Motivación y Adherencia en el tratamiento de la persona con obesidad. Y como bien decía Begoña recién, un tema que transversaliza a todas las enfermedades crónicas no transmisibles, porque sabemos que la mayoría de ellas cursan con esta condición. Con Susana hemos pensado en hacer una actividad bien interactiva, donde en lugar de preguntas o dudas por parte de ustedes, que bien serán bienvenidas también, por supuesto, pero más nos interesa que ustedes puedan interactuar con nosotros en ver cómo lo hacen, para que Susana con toda su experticia pueda ir dialogando y viendo, a ver, interactuando y cambiando opiniones acerca de qué será lo mejor, qué será lo peor, sabiendo en este abordaje que no hay posiciones extremas ni contundentes o únicas o definitivas. Hay varias maneras y quizá todas nos conduzcan a un resultado final que tendremos que analizar, pero también frente a esa decisión, en ese momento del abordaje de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo abordo para este paciente a diferencia de otro paciente? O para este paciente a diferencia de él mismo en otro momento quizá también de su vida. Entonces, es de aquí que la presentación de la actividad de hoy
la hemos pensado con esta dinámica. Se van a presentar diferentes casos clínicos. Después de cada caso clínico vamos a tener un momento de debate para que justamente se puedan intercambiar opiniones con ustedes acerca de ese caso clínico que se ha presentado, y después va a salir a la luz otro caso clínico, siempre con la misma dinámica. Esas, digamos, preguntas, opiniones o intercambios se van a poder hacer en forma oral. En ese momento le vamos a pedir a Lorena que nos ayude habilitando el audio, pero también a través del chat, tratando de hacer lo más ordenado posible y de optimizando los tiempos para que podamos presentar todos los casos en tiempo y forma. Así que Susana, si estás de acuerdo y te parece, si no me estoy olvidando de nada más en la dinámica, me parece que ya podríamos darte entrada a vos y que puedas compartir con nosotros tu exposición. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a todo el comité directivo, de la comisión directiva y el comité del Congreso, la comisión del Congreso, particular al doctor Frechtel, porque fue con él con el que primero hablé, pero sé que es toda la comisión la invitación y poder participar en una sociedad que es muy querida para mí. Yo intervengo, tengo que ver con la Sociedad Argentina de Nutrición hace 37 años. Así que para mí es parte de mi historia personal y profesional. Una sola cosa voy a agregar a lo que dijo Marina, y es que en algún momento de la presentación, en distintos momentos, 4 momentos, van a encontrar que se les van a aparecer unas preguntas, como pull questions, que ustedes van a tener que elegir. En algunos casos yo les voy a avisar una sola respuesta, o en otros más de una, y van a marcarlo en la pantalla. Y por otra parte va a haber al final, les voy a pedir que intervengan en una última actividad con un recurso que les va a exigir que entren con celular o con la compu, prefiero que sea con el celular si están con la computadora escuchando, a una dirección que es www.menti.com, la van a tener en la pantalla, y van a poder ahí responder también una última propuesta. En esto lo que quiero es que nos divirtamos todos, pero que todos me cuenten qué hacen, porque yo les cuento algo, les voy a explicar, pero más me importa que ustedes me digan qué harían ustedes. Vamos, Susana, vamos a tratar de ir coordinando bien los tiempos para que nos alcance. Me va a tocar ser la tirana en ese aspecto. Totalmente, a cortarnos. Muchas veces vamos a bajar la presentación para vernos las caras. Exacto. Pero sí, vas a hacer la mala y te lo pido por favor. Sí. Bueno, no estoy pudiendo compartir. Ah, sí, perdón. A ver. Perdón, sí. Sí, miento. Ah, bueno, dame un momento, porque con lo último que hice, me quedó en la última diapositiva. Ah, bueno, muy bien. Porque hicimos un cambio recién. Sí. Bueno, así funciona esto en la vida real. Bueno. Y esos detallecitos que nos faltaban de último momento. Y suele ser. Esperen que quiero achicar esto. A ver cómo lo hago. Así nos saco mi cara y... Bueno. Ahí, Susana, nos faltaría... A ver, ahí está, perfecto. Ahí está llegando, bueno, tarda en llegar. No, pero ya estamos bien. Bueno, lo primero que vamos a pedirle a Marina es que lea los acuerdos que tenemos que tener entre todos. Exacto. ¿Cómo nos vamos a manejar para la mejor organización? Cómo vamos a interactuar y vamos a intentar hacerlos participar a la mayoría de los que ustedes acepten, necesitamos que todos tengan su nombre como corresponde en la pantalla. Entonces, por favor, si se pueden renombrar. Con el nombre, por lo menos con el nombre, si no quieren el apellido, pero por lo menos con el nombre. Este encuentro va a ser grabado para después subir a nuestro canal de YouTube. Al principio Lorena nos va a ayudar en que todos los micrófonos estén silenciados, y después los vamos a habilitar en el momento que corresponda para que todos puedan participar. Las preguntas, como dijimos, se pueden hacer tanto en forma oral, si pueden levantar la mano sería mejor para que sea ordenado, y si no, también por el chat.
Los que estén conectados por YouTube también van a poder hacer preguntas por YouTube, que les vamos a dar el espacio para que así puedan intervenir. Podemos usar, vamos a intentar usar la máxima de las tecnologías. Podemos participar con los iconos, no solamente levante la mano, sino cómo se van sintiendo frente a cada una de las intervenciones o las situaciones que vayan presentándose. Y en el momento en que le demos la palabra, sería muy bueno podernos ver las caras, porque con esto de la virtualidad, esto es algo que extrañamos, ¿no? Yo digo, cómo tenemos que trabajar la empatía, pero trabajar la mirada sobre todo, ahora que nuestra expresión ha sido prácticamente escondida detrás del barbijo, y para mirarnos necesitamos cámaras encendidas, así que si nos ayudan con ese deseo, en el momento de los intercambios, les agradeceríamos muchísimo, es nuestro deseo con Susana. Bueno, muy bien. Bueno, sabemos que hay diferentes formas de abordar a la persona con obesidad. Tenemos toda la importancia de la ingesta energética y el gasto energético, y de acuerdo a las etapas, los estadios de Edmonton, que es una propuesta de las guías canadienses, tenemos un aspecto biomédico, uno farmacológico, uno sociocultural y uno mental. Estos distintos estadios, estos distintos aspectos, van a hacer que podamos incorporar a nuestro paciente, de acuerdo a cómo esté su situación física, edad, género, bueno, afectaciones de alguna enfermedad agregada, pero también todo el aspecto sociocultural, mental, biomédico, o hasta de medicación, en qué etapa o en qué escalón de su enfermedad se encuentra. Y entonces, como vemos como primera diapositiva, el índice de masa corporal no va a ser el único dato, sino que va a ser un dato más para abordar o para diagnosticar a la persona con obesidad. Como vamos a hablar de motivación y adherencia, sabemos que para lograr un buen manejo de la obesidad, con un resultado exitoso, cosa que es muy difícil en esta enfermedad compleja, podemos usar el camino basado en la evidencia científica, nos gusta mucho a los profesionales porque tenemos las cifras, las categorías de evidencia, pero también hay un camino basado en lo que trae la persona con obesidad. Las guías canadienses y toda la red canadiense de obesidad empezó a traer este tema de trabajar con lo que la persona con obesidad trae y no con lo que los médicos traemos en cuanto a diagnósticos, mediciones y demás. Y así con esto, con ambas cosas, individualizar los planes de tratamiento para nuestros pacientes con la colaboración del paciente, con la evidencia y con la motivación. O sea, no es que porque trabajamos la motivación y trabajamos con lo que el paciente trae, nos olvidamos de la ciencia. Una de las cosas más utilizadas en el manejo de la obesidad son las 5 A's, por las palabras en inglés que ustedes acá leen, que todas empiezan con A, pero en nuestro país, en nuestro idioma, digamos, no empiezan con A, así que vamos a usarlas en castellano. Siempre al paciente hay que preguntarle, hay que pedirle permiso para hablar de su peso, salvo que nosotros que somos especialistas, bueno, que el paciente consulte por su problema de peso, entonces ya nos está dando el permiso, pero muchas veces pasa que el paciente o va a una guardia o llega a una consulta porque tiene distensión abdominal o porque no le queda bien la ropa o porque está triste por su situación y por su imagen corporal, y nosotros empezamos cuánto pesa, cuánto mide. Bueno, no es así, hay que ser cuidadoso, debemos pedirle permiso al paciente para hablar de su peso. Si el paciente nos da ese permiso, evaluar los riesgos relacionados con la obesidad, toda su parte clínica. Una vez que tengamos la evaluación, le vamos a ofrecer información sobre los riesgos de la enfermedad, las opciones de tratamiento que tiene, y nuevamente ahí vamos a tener que acordar, preguntar si con esta información y con este diagnóstico, él está dispuesto a hacer un tratamiento, con lo cual vamos a llegar a acuerdos para resultados o metas y cambios de conducta. Y por supuesto lo vamos a ayudar acompañándolo
accediendo a los recursos, a los profesionales adecuados. No siempre es la licenciada en nutrición o el médico especialista en nutrición, a veces requerimos del especialista del sueño, o de un psiquiatra, o de un psicólogo, o del profe de educación física. Entonces, todo esto se debe acordar con el paciente. Y una cosa que a mí me gusta mucho decir es que cuando el paciente llega al consultorio, a veces trae una mochila con algunas cosas, pero a veces no tiene mochila. Y cuando yo veo que no trae nada en la espalda, le digo que le voy a colgar una mochila, y que en esa mochila vamos a ir acumulando, vamos a ir aportando determinados recursos para su autocontrol. Y que esa mochila que lo va a ir llenando van a ser recursos que yo le voy a dar, pero que él se va a apropiar, porque es él el que los va a utilizar, y que le van a quedar para el resto de su vida. Y lo que más le marco, porque es una enfermedad crónica, es que algún día, no importa si se sigue atendiendo conmigo o no, pero empieza a ver que vuelve a tener síntomas o clínica o alguna situación, busque en esa mochila alguno de esos recursos que le sirvió en algún momento y que los use. Entonces vamos a considerar qué podría suceder en diferentes escenarios. Les voy a mostrar, les voy a presentar a Mauro. Mauro tiene 28 años, consulta por obesidad. Su índice de masa corporal es de 34 kilogramos por metro cuadrado y su perímetro de cintura es de 108 centímetros. Para un hombre, recordemos que más de 102 ya es alto riesgo cardiovascular. Tiene un trabajo sedentario, trabaja 10 a 12 horas por día, es programador. Me cuenta que juega al fútbol 5, 2 veces por semana, y viene pidiéndome una dieta, quiero una dieta. Yo le sugiero un cambio de estilo de vida, hablamos de pautas saludables, y me pregunta, después de que hablamos de eso, si se anota en el gimnasio. Entonces yo le sugiero que espere, que vamos a hacer de una cosa a la vez en esa primera consulta. Concurre a la segunda consulta y me cuenta que no hizo nada, y me pide una dieta nuevamente. Entonces ahora damos un paso más, hablamos de selección alimentaria, de porciones, y quiere empezar a hacer actividad física. Entonces, como vuelta a demandar la actividad física, le sugiero comenzar con movimientos, y le pregunto qué le gusta más hacer, si caminata o bicicleta, para empezar con lo aeróbico. Y elige usar bicicleta móvil. En una tercera consulta, más o menos cada 15, 20 días son las consultas, vuelve a decirme que no hizo nada, mantiene el mismo peso que en la primera consulta, y me dice, intenté muchas cosas en el pasado y no me ayudaron. Parece más fácil seguir comiendo que luchar con pocas esperanzas de éxito. ¿Y si tomo algo? Me pregunto yo en el momento ese si indico un tratamiento farmacológico frente a esto que trae el paciente. Lo hablamos y Mauro acepta muy interesado. En la siguiente consulta, que ya es la cuarta consulta, no se adhirió ningún al tratamiento médico indicado, dejó el fármaco, lo empezó a utilizar, pero lo dejó por los efectos secundarios, y porque además no bajaba de peso, que era lo que él esperaba. Y me dice, tenía grandes esperanzas para ese medicamento que me recetaste, pero ¿por qué hacer tanto esfuerzo si casi no perdí peso? Bueno, mi pregunta es, ¿qué hago? Y ahora vamos a contestar estas preguntas con una respuesta que vamos a aparecer acá. Si insisto con el cambio de estilo de vida sin dieta estructurada, como pide Mauro, si lo derivo a una licenciada en nutrición del equipo para una dieta saludable, si lo derivo a la psicóloga del equipo para que aborden el tema de la conducta alimentaria y de la no adherencia, o si es momento de implementar una estrategia motivacional, porque siempre que vino nunca hizo nada, pero ojo, venía, o sea, paciente tenía. Lorena, si pones la pull question. Si nos puede ayudar, muy bien. Bien, ahora pueden empezar a contestar. Vamos a dar unos minutitos. Sí, más o menos cuando estén en el 75, 80%, así que empiecen a contestar. Así compartimos los resultados y ahí vamos a poder empezar a intervenir entre nosotros. Vamos a dar un poquito más.
Todavía no llegamos a la mitad de la votación, entonces esperamos unos segunditos más. Fíjate, Marina, arriba estamos en el 73%. ¿Eh? Sí. En 80 ya más o menos pienso que podemos. Sí. Así en la próxima contestan rápido. Claro, así optimizamos. Bueno, ya más o menos 44, 45 de 56 han contestado. Y podemos ahí leer las respuestas, ¿les parecen? Entonces, nos encontramos. Tuyo. Sí. Nos encontramos con que el 73% han respondido que es momento de implementar una estrategia motivacional. En segundo lugar, el 13% ha contestado que lo deriva a la psicóloga del equipo para que aborde el tema de la conducta alimentaria. El 9% que los deriva a un licenciado en nutrición del equipo para aplicar una dieta saludable, y el 4% que insiste en cambios en el estilo de vida sin dar una dieta estructurada tal cual como pide Mauro. Así que, bueno, Lorena, podemos, Lorena, si nos permitís abrir los audios en este momento. Sí, sacar la pull question, así yo puedo bajar. Exacto. La presentación, la saco. Ahí está. Listo, Marina, están los audios habilitados. En YouTube, entonces tenemos algunos también que han participado y han elegido la opción 4 y la opción 2. Bien. Bueno, estamos en un encuentro motivacional, así que... No, perdón, Marina. Sí. De 22% de 2 personas, sí. 2 participaron con la 4. Ah, ok, la 4. Bueno, tal cual acá como es la mayoría. Entonces acá podríamos comenzar a interactuar entre nosotros. No es que una esté bien y otra está mal, ¿no? Eso también es algo que es importante que nos quede en claro. Pero como hoy decíamos, en el momento ahí de la consulta con el paciente, con Mauro en este caso, uno a veces se pregunta varias cosas en su mente, y digo, ¿qué hago? ¿Qué sería lo mejor para hacer en este momento con Mauro? Y acá sería importante que ustedes nos cuenten si han tenido una situación parecida, qué opciones han intentado resolver o manejar o proponerle a Mauro. Sí, esto de la derivación del trabajo en equipo, también un tema que nos interesa y mucho, ¿no? Por ahí después Susana nos va a contar un poquito importancia de los distintos manejos del equipo. Pero bueno, a ver si tenemos manitos levantadas o alguien que quiera ir participando. Vamos a animarse. Que necesito saber qué hacer con pobre Mauro. ¿Qué le respondemos a Mauro, que dice que piensa que es mucho esfuerzo para tan poco resultado, ¿no? Ahí nos habla Laura Longo, y ella trabaja con psicólogas y psiquiatras en su equipo. Bien. Y Laura, en este caso, ¿vos mandarías a Mauro a estos terapeutas para hablar de la parte emocional de él o para armar estrategias motivacionales? ¿Quién en tu equipo hace estas cosas, no? A ver, Laura, ¿no querés desmutearte y contarnos tu experiencia? Porque lo lindo de esto, trabajan todas en conjunto para bajar las expectativas del paciente, y Araceli opina que ella cree que en un espacio terapéutico puede encontrar la motivación que le falta. Como, sí, María Marta. Hola, buenas tardes. Sí, yo creo que, bueno, había una sola opción para poner, pero me parece, a mi criterio, que por ahí la 3 y la 4, digamos, podrían ser las que por ahí más apropiadas, ¿sí? Por un lado, creo que le falta motivación al paciente, y esto, bueno, por ahí preguntarle al paciente, digamos,
cuánto él considera, esto bueno, es un ejercicio que lo aprendí hace mucho tiempo de la doctora Mónica Katz, del 0 al 10, por ejemplo, para él qué es la obesidad, o cuáles son todas sus complicaciones, y después, en la misma, digamos, del 0 al 10, a ver él cuándo está, digamos, qué confianza él se tiene para abordar este tratamiento. Porque yo creo que si no tenemos un paciente motivado, por más que uno intente hacer cosas, o así como le pasó a Susana, bueno, me pagó una medicación y que eso es un proceso y que es un proceso largo, y que por otro lado también, obviamente, dentro de lo que es un tratamiento para la obesidad, estar, digamos, el abordaje desde la parte psicológica, ¿no? Que obviamente cuando el paciente no está motivado, creo que nosotros tenemos mucho más trabajo por hacer, porque es difícil poder imaginar si es un paciente que ya hace mucho tiempo que viene, o que ha, digamos, por ahí ha estado en varios lugares, y es como que llega al consultorio como, bueno, llego a este lugar y me lo van a poder, digamos, voy a poder adelgazar y de un momento para el otro. Entonces ya creo que si en la tercera o cuarta consulta no hay, digamos, una motivación, me parece que hay que hacer como un test de motivación nosotros, y bueno, y abordar, bueno, yo soy médica de familia y estoy terminando ahora la especialidad en la UBA de nutrición, por eso por ahí mi abordaje por ahí es un poco más integral, pero bueno, Bueno, abordar pero qué está justamente, fíjate, pasando. María Marta, que en concordancia con lo que vos decís, nos acompaña también pediatra Edurne Escudero, que en el chat lo que está diciendo que también, dependiendo, no sería el caso para Mauro, pero dependiendo de la edad, la importancia de trabajar en familia, ¿no? También. Ujú, ujú. Sí, sí, fundamental, Sí. fundamental. Así que Y bueno, yo creo que trabajar tengo las mucho dos la opciones. importancia del trabajo ¿Cómo? de la ansiedad del paciente, ¿no? Contar con estos profesionales para trabajar la ansiedad del paciente que traen a la consulta, justamente. Totalmente, sí, 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 sí. Celeste ahí nos aporta en el chat que ella también trabaja con psicólogos, y María Laura pregunta si no se pueden ir trabajando todas estas estrategias en forma simultánea, la parte alimentaria, psicológica y motivacional. Damián lo que dice, que el abordaje interdisciplinario es fundamental, no solo para las situaciones de obesidad como agente patológico, sino como afectación emocional, económica, social, tal cual, transversalizando todos los ejes de la vida, ¿no? Y para Emilia, indagar sobre sus hobbies, algo que le guste o que le dé placer, y ver bien por qué quiere bajar de peso. Tener eso como objetivo principal. Antonella nos dice que ella cree que lo mejor es el trabajo en equipo, en este caso no solo derivar a un nutricionista, sino también abordar desde el abordaje motivacional. Rocío, buscar la proactividad del paciente es fundamental, tal cual, todo centrado, o sea, el tipo de entrevista centrado en el paciente y no en la enfermedad, eso es fundamental, y siempre en pos de cumplir los objetivos. No sé si tenemos alguna otra manito levantada. Sí, Mabel Carreras, no sé si Mabel se te levantó de casualidad la mano, pero no está en la cámara prendida, pero tiene la mano levantada. Yo leyendo el chat. Mabel, ¿estás por ahí? Bueno. Voy diciendo, Marina, en YouTube hay alguien que contesta que haría la derivación a la nutricionista, porque ya que lo que el paciente fue a buscar era la dieta, por ahí eso lo puede motivar, y mientras tanto se puede ir trabajando su ambivalencia. Bueno. Bien. Y acá Eduardo, un segundo Susana, lo último, sí, Eduardo dice que todos los aspectos son importantes, pero insistiría en que cambie su estilo de vida. Bueno, vamos a volver a Mauro y contarles. Ya todos pueden ver la presentación. Falta un poquito ahí completa. Ahí. Bien. Entonces, bueno, ¿cómo lograrlo? Como dijimos antes, el camino basado en la evidencia sumado al camino basado en lo que trae la persona con obesidad. Y si bien la demanda de Mauro es la dieta, lo que viene atrás es que no puede hacerla. Entonces la demanda hay que leerla también en cómo hacer, qué tiene que hacer, cómo cumplir con la propuesta que nosotros le estamos dando, cómo hacer, a veces nos dice, si tuviera fuerza de voluntad, si pudiera,
Y todo esto de que la culpa de la falta de éxito es del paciente, y esto no es así. Ahora vamos a ir viendo por qué los pacientes, pese a que quieren, porque vuelvo a repetir, a mí lo que más me impacta de este caso es que el paciente sigue viniendo. Claro. Entonces, algo pasa. Hay dos cosas que quiero remarcar de lo que comentaron. Bueno, el dato de la pediatra, del trabajo en familia, eso es muy importante. Yo trabajo con adultos, les soy honesta, pero la realidad es que sí, en la pediatría y en la barbaridad que tenemos de sobrepeso y obesidad en la población infantil en nuestro país, tenemos que tenerlo bien en la cabeza. Y el hecho de los tratamientos anteriores, que también alguien comentó. Entonces, bueno, tal vez hablar con Mauro del reconocimiento del desafío que es el abordaje de esta enfermedad, que tenemos que trabajar hacia el éxito que él va a poder lograr, y que el éxito tal vez no es el descenso de peso, sino es cambiar su actitud, cambiar su sedentarismo, cambiar cosas de su salud, a empezar a disfrutar de otras cosas, ordenar su alimentación, y obviamente sí, como él trae el pedido de la dieta, trabajar en el plan alimentario, pero desde un entorno saludable, desde también la actividad física, y vamos a trabajar con el tema de las porciones, el registro, la distribución horaria, que sin tocar de alguna manera cuánta leche o cuánto queso va a consumir, estamos hablando de la dietoterapia. Sabemos que obviamente vamos a tener que trabajar sobre lo que es la alimentación saludable, los macronutrientes y los micronutrientes. La ley de la adecuación, no olvidárnosla, del profesor Escudero, la mejor dieta es la que la persona va a poder cumplir, y en esta revisión sistemática les muestro que con distintos tipos de dietas, baja en carbohidratos, baja en grasas, en un seguimiento de a 6 meses y a 12 meses, prácticamente los resultados fueron iguales, o sea que los autores concluyen en este artículo que la mejor dieta es la que el paciente puede cumplir. Obviamente el trabajar la actividad física, este es un paciente que tiene 10-12 horas de sedentarismo, más las horas de sueño. Contemos que si trabaja en la casa por la pandemia, realmente su movimiento es mínimo, solo va a jugar al fútbol 1 o 2 veces por semana, y papi fútbol, o sea que son pocos jugadores, hasta lo pone más en riesgo si no se está entrenando para hacerlo. Entonces pensar en la actividad aeróbica, en de resistencia anaeróbico, la actividad de tiempo de ocio, que aprenda a disfrutar de la actividad física, que no es un trabajo para bajar de peso, que es una fuente de placer, de entretenimiento, y también trabajar sobre lo que es la termogénesis no asociada al ejercicio, que particularmente en su caso, que tiene que trabajar con la computadora, es tal vez pedirle que se ponga una pila de libros, que suba la compu cada 40, 50 minutos, 10 minutos arriba de esa pila, y trabaje parado esos 10 minutos. Entonces va a seguir programando, va a seguir trabajando, pero ya no va a estar tanto tiempo sentado. Les incluyo una herramienta, la herramienta SMART, que en lugar de centrarnos en el peso como objetivo, o vamos a perder tantos kilos, nos vamos a centrar en objetivos conductuales, que tienen que ser específicos, que tienen que ser medibles, que tienen que ser alcanzables para el paciente, relevantes, que le cambien, que le importen, y basados en un tiempo, con un periodo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer bicicleta, que él eligió durante 30 minutos, 3 veces por semana. Le estamos poniendo un objetivo de cambio de conducta que él puede hacer y que tiene claro cuántas veces hacerlo, cuánto tiempo hacerlo. Y establecernos metas de acción que se van a acordar entre el profesional o el equipo profesional y el paciente, en donde vamos a acordar las metas, después vamos a empezar todo lo que es educación terapéutica, y tenemos que empezar a incorporar mucho nosotros educación terapéutica en obesidad. Educación diabetológica está súper metido en la piel de los profesionales que atienden diabetes. Hasta el sistema de salud en muchos casos lo cubre y lo afronta, y está demostrado que es útil. Bueno, tenemos que hacer lo mismo en obesidad. La educación terapéutica es muy importante. El paciente tiene que saber por qué tiene hambre, tiene que saber por qué tiene que elegir comer un alimento o comer otro.
Trabajar los controles de los estímulos, construyendo un entorno personalizado y más saludable. Sabemos que el entorno obesogénico hace sobre nuestros pacientes o sobre la persona con obesidad estragos, y gestionar reforzamientos de conductas saludables. Aprender a trabajarse con manejo de incentivos. El otro día una paciente que me contó que dejó de comprarse el helado que se comía medio kilo todas las semanas, entonces le dije, bueno, ¿y con cuánta plata menos te ahorraste? Y después otras comidas que pedía de delivery, bueno, me dijo una cantidad, pero como de 4.000, 5.000 pesos que se venía gastando, no los gastó. Le dije, bueno, entonces vas el sábado, te caminás por la calle más linda, bueno, ella vive cerca de la calle Santa Fe, y te compras algo lindo que te guste, porque esa plata la podés usar en vos. Y de verdad que la sonrisa solo que la paciente puso era que verdaderamente necesitaba un incentivo y se lo podía darse el gusto de eso porque había podido hacer, ahorrar el dinero de no gastarlo en otras cosas. Colaborar con el empoderamiento de nuestros pacientes, trabajar en equipo con el paciente, con una alianza estratégica, con una conexión de una forma respetuosa y solidaria, alianza de tareas, acordar las actividades que van a hacer para un objetivo específico. No es que yo le digo que tiene que hacer tal cosa. Necesitamos el acuerdo con el paciente. Y una alianza de objetivos. Acordar el resultado al que vamos a querer el equipo terapéutico y el paciente llegar, y como dijimos antes, en qué periodo de tiempo. ¿Qué le pusimos a Mauro en su mochila? Este armado de alianzas, estableciendo metas posibles, la alimentación saludable, la actividad física, trabajar sobre el control de estímulos, favorecer a un entorno saludable y manejar los incentivos. Desde lo que es la motivación y la adherencia, esto es lo que trabajamos. Bueno, nuevamente, voy a dejar de compartir y quiero Acá, Susana, vamos a focalizar un comentario que hace Antonella, que viene muy bien para todo esto que vos estás contando, sobre la obsesión que traen muchos pacientes al consultorio en la focalización del peso. ¿Qué peso tienen que tener? ¿Cuánto tienen que bajar? ¿Qué tendrían que pesar? Y sin embargo, como acabamos de ver nosotros, ¿cuántos otros aspectos hay para abordar, para trabajar y para enfocar ese abordaje interdisciplinario que no vaya por el peso, ¿no es cierto? Sin embargo, hay muchos pacientes que así lo demandan también, pero también hay muchos profesionales que así lo trabajan. Entonces, de los dos lados tenemos que ir trabajándolo. Sabemos que la construcción del peso viene de muchas décadas. La medicina, así como era glucocéntrica para la diabetes, era pesocéntrica para la obesidad, y recién nosotros también, no vamos a decir solo los pacientes, nosotros estamos entendiendo y aprendiendo que a mí no me importa mucho cuánto pese mi paciente. No es un dato que no voy a tener, pero tampoco es el dato central, porque tal vez el perímetro de cintura me va a indicar mucho más cómo esté de saludable o no, porque todos sabemos que un deportista puede tener mucha masa muscular, pesar mucho y bajar masa grasa, y entonces no tiene obesidad. Con lo cual, y estas son lo que tenemos que hacer en la educación terapéutica, enseñarle al paciente. Viene de muchos años donde le enseñaron que vaya a la balanza y él quiere ir a la balanza. Claro. O lo primero que también hacemos, porque aprendimos que tenemos que valorar y diagnosticar a ese paciente, pero que sea algo que nosotros iniciamos eso en nuestro accionar, no quiere decir que en la práctica sea lo primero que hacemos cuando ese paciente llega. Así es. Acá Antonella dice que ella se maneja con objetivos desde la primera consulta, en cuanto a los hábitos alimentarios, estilo de vida y los otros enfoques, digamos, que se han presentado. Tenemos también hay quien dice que es muy difícil, y es cierto que es muy difícil. Lo que no tenemos es que bajar los brazos antes de empezar. El paciente se quiere pesar, bueno, tal vez en alguna consulta no lo pese, y me la juegue. Exacto. Y el paciente tenga que poder aceptarlo y entender que no es el peso lo único que lo trae a la consulta.
sobre todo para no enfatizar o acentuar determinadas obsesiones que algunos pacientes con algunos rasgos de trastornos de algunas conductas alimentarias puedan tener también, ¿no? Entonces nosotros a veces podríamos acentuar esos rasgos si actuamos mecánicamente y siempre focalizando todo en el peso. Acá Laura lo que nos dice es que genera mucha frustración como nutricionista cuando nosotros no le damos una dieta. No sé, Laura, si estoy entendiendo bien lo que estás escribiendo. ¿A nosotros como profesionales nos genera frustración o al paciente? Ahí no entendí bien lo que ella nos está manifestando. Dice que el paciente. Al paciente. Y Julia pregunta, claro, y Julia pregunta si como objetivo inicial podría ser un descenso del 10% del peso, cuando estamos focalizando en el peso, ¿verdad? Sí, cuando estamos focalizando en el peso, la decisión va a tener que ver mucho con, bueno, los objetivos. Ustedes saben que un objetivo de 10% de descenso de peso es un objetivo bastante alto. En realidad, sí, las guías de tratamiento del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos han bajado a 7% porque 10 no llegan muchos a lograrlo. Tal cual. Y pudiendo inclusive comenzar por un 5%, empezar con un 5% de descenso, que al paciente se le haga más posible, ¿no? Y eso a su vez, con estas reafirmaciones de automotivación que lo motivan más a ir viendo sus pequeños logros. Exacto, María Marta, entre un 5 y un 10%. Bien. ¿Algún otro comentario, algo que nos quieran aportar, preguntar? Se ha remarcado acá la importancia de, porque el paciente viene pidiendo la dieta, ¿no? Entonces, yo digo, también saber interpretar lo que el paciente en su situación que se encuentra, lo que nos quiere decir, eso me parece que es algo muy importante, cómo nosotros reinterpretamos el pedido del paciente. Porque a veces nosotros mismos decimos, pero el paciente me pide la dieta, sí, pero no está pudiendo. Entonces, ¿cómo tengo que manejar eso? Y cómo poder trabajar desde un equipo, con otros jugadores del equipo, qué es lo que está pidiendo un paciente que viene a pedir dieta y no puede hacer nada, porque en realidad se está pidiendo que le pongamos un chaleco de fuerza que después no va a poder tolerar. Claro. Y lo va a frustrar mucho más. Y más lo va a desmotivar, exactamente. Acá Ana nos dice que ella trabaja con objetivos desde la primera consulta, que esos objetivos son acordados con el paciente, esto en la negociación es muy importante. Le explica que no solo los cambios se producen bajando de peso, sino los cambios de circunferencia de cintura, por ejemplo, mayor flexibilidad, movimiento, caminar sin dolor, o sea, todo lo que va a ganar este paciente, ¿verdad? Muy bien. Fíjense que eso de alguna manera es educación terapéutica. Exacto, exacto. Y Antonella nos dice que le pregunta a qué peso le gustaría llegar, con qué peso se sentiría cómodo, y qué piensa si ese peso es posible de alcanzar por lo menos al inicio del tratamiento. O al inicio, yo agregaría y hasta el final también, ¿no? Porque acá hay un punto que a mí me interesa también mucho y es trabajar la ansiedad nuestra como profesionales. Porque muchas veces ese peso posible, a lo mejor es el 5%, el 7%, y ya con eso obtiene tantos beneficios que también a lo mejor no es necesario, y va mejorando toda la comorbilidad, que por ahí no es necesario pedirle más. Entonces, me parece que nosotros como profesionales, a veces tenemos que aceptar hasta ahí, ¿no? No decir, bueno, más adelante le pedimos un poquito más. Bueno, seguimos, que si no, no vamos a llegar a todos los casos, ¿eh? Seguimos. Hay más para que participen, así que quédense tranquilos. Después podemos ir leyendo para los otros casos. Bueno, ahora vamos a llegar a otra paciente, otro caso bueno, que es Jessica. Jessica tiene 37 años
tiene un índice de masa corporal de 36, cuenta que tuvo 3 embarazos, con 3 hijos, aumentó de peso en los 2 primeros embarazos de 20 a 25 kilos, recupera su peso, pero en cada embarazo se queda con una ganancia después, digamos, de 5 kilogramos. Y en la última gesta aumentó 30 kilos, tuvo diabetes gestacional y quedó con un exceso de 8 kilogramos, sobre el peso habitual que tenía antes. O sea que ya lleva 18 kilos ganados, más o menos, desde que quedó, digamos, su primer embarazo. Es sedentaria, trabaja 6 horas y después va a su casa, y ella dice que picotea a lo largo del día, que nunca se puede sentar a comer, se siente muy agobiada por la maternidad y a veces hasta se siente un poco triste, y solo está bien cuando come dulces. Inicia un plan de tratamiento con muy buena adherencia, cambios de estilo de vida, principalmente dieta y ejercicio. Llega a los 6 meses de tratamiento con un índice de masa corporal de 31, o sea, bajó 5 puntos del IMC, pero después de los 6 meses, en los últimos 3 o 4 meses, ya estamos en el mes 10 casi, dice que al estar con un peso estable en este amesetamiento, está cansada, enojada, triste, ya no puede seguir sosteniendo todos estos cambios que hizo, y además dice, ni siquiera logro bajar de peso, ya no vale la pena seguir cuidándome. Entonces de vuelta les voy a preguntar, y ustedes me van a contestar con estas respuestas múltiples, ¿qué hago? Si refuerzo indicaciones de dieta y actividad física, con eso logró descenso de peso y aún tiene un índice de masa corporal mayor a 30. Si le propongo conformarse con ese peso y aumentar el valor calórico para evitar el abandono de todo, le pregunto qué cree ella que podría beneficiarla en este momento y ver qué nos trae la paciente, o si conozco alguna estrategia motivacional para implementar en este momento. Vamos a dar entonces unos minutitos, poquitos minutitos. Tienen así, que elegir una sola opción. Una sola. Volvemos a decir, no porque una sola sea correcta, sino Claro. porque en el consultorio muchas veces tenemos que decidir una Jugar. cosa y después hacemos otras, exacto. Ahora vamos más rápido con la votación, muy bien. Un poquito más. Me parece que ya la tendencia no se va a modificar, así que vamos a compartir. Cerramos ahí. Entonces, nos encontramos con que el 73% de las respuestas le preguntó qué cree ella que podría beneficiarla. Hay un 19% que prefiere preguntarle si conoce alguna estrategia motivacional, si nosotros como profesionales conocemos para implementar, un 6% si reforzamos indicaciones de dieta y actividad física, y un 2% que le propone conformarse con este peso y aumentar el valor calórico para evitar el abandono. O sea, esta última opción parecería ser que no sería la más apropiada o que se ha decidido para... Más elegida. Más elegida, exacto, es la menos elegida. Que sería también como una confrontación a veces, ¿no? Bueno, de vuelta vamos a ver qué opinamos, qué hacer. Ahí cierro. Suponiendo que no dejemos en la paciente todo, si bien recaer está bien, en ella, claro. Claro, está bien porque es una parte que nos trae el paciente, pero bueno, como vamos a discutir ahora qué desde lo motivacional podemos aplicar, ¿qué hacen ustedes cuando tienen una paciente así en su consultorio hoy, en la vida cotidiana, en vida real, digamos, como dirían los trials? A ver, manos levantadas. Estaban muy participativos, así que ahora anímense. Begoña nos dice que también la tercera opción fue la más elegida. Bien. Bien. ¿Alguien que se quiera desmutear o que no? Sí, Zulema.
Bueno, mira, yo me gusta hablar muy seguido con estos pacientes, les pido, aunque sea cada 10, 15 días, que hablen. Y muchas veces lo que hago es mandarle platos o recetas para que cambien y que sea atractivo. A veces eso también los ayuda. Hay una sopa que yo les mando, que yo la llamo sopa de astronautas, y algunos le dicen sopa mágica, que es con verduras. ¿Y por qué le dicen sopa mágica? Porque dice que eso les ayuda a bajar la glucemia y bajar de peso. En realidad es una sopa con las verduras, con todas. Vos lo usás a eso como estrategia motivacional. Exactamente, pero uno tiene que preguntar, ¿qué dudas tenés? Y me preguntan muchas veces, a veces le mando recetas de qué tipo de pan hacer, porque sabemos que los panes comprados tienen azúcar, tienen sal, entonces no son los mejores, pero tenemos que darle, como vos decís, la parte motivacional, pero aparte preguntarle qué ayuda le podemos dar. Por eso, Acá justamente con eso, Zulema, discúlpame que te interrumpa, pero para ir haciendo participar, justamente con eso, en relación con eso, Silvina nos aporta que ella le preguntaría, buscaría con ella para acordar nuevas metas a corto plazo. Y Luciana también aporta que le preguntaría qué la motiva a ella, a Jessica, a bajar de peso, y qué hizo antes para lograrlo. Carola, tiene mano levantada. Hola, Carola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí, Carola, perfecto. Bueno. A mí hay dos conceptos que me parecen importantes, que vengo también escuchando en otras capacitaciones y que me parecen sumamente útiles al momento de hacer el abordaje en lo que es el tratamiento de la obesidad y otras cuestiones relacionadas con la conducta alimentaria. Una es indagar, averiguar, y en este caso, por ejemplo, la ingesta emocional, que está como muy comprometida acá, muy manifiesta. Bien. Entonces, meterse un poquito bien en ese tema con la paciente para ver qué emociones son las que la están llevando a la ingesta y a no poder parar y a poder controlarlo. Por supuesto, siempre creo que no es ni de un solo lado la nutricionista o el psicólogo, creo que es el equipo donde puede trabajar en forma conjunta y desde cada uno desde su conocimiento y su expertise, ¿no? Con las intervenciones que cada uno va a hacer. Y otro punto que me parece muy importante, también abordado en otro curso muy interesante que realmente les recomiendo, es todo lo que sea neurocognición, para entender cómo funciona el cerebro en cada una de estas patologías y poder tener en claro cómo está jugando la parte hedónica y la parte más de cognitivo frontal para poder esa persona manejar sus emociones y su conducta y desde ahí poder ayudarlos. Cómo nos tenemos que nosotros como profesionales ir formando en otros campos que se complementan. Gracias, Carola. Vamos a intentar hacer aportes cortitos para que varios puedan participar. Le damos la palabra a Araceli y después viene Carolina. Sí, Araceli. Ahí estoy, ahora sí. Bueno, no, es que yo me pensaba un poquito en la situación de esta señora con 3 hijos, me imagino el estrés que debe tener, que eso es una de las cosas que más afectan. Sí, yo tengo 2. Entonces, me imagino que trataría de recomendarle cosas que salga un poco más, que se junte con una amiga, charlar, alguna estrategia como que tenga que ver con ella, con su cuidado, porque uno cuando tiene hijos chiquitos, más en esta situación, el año pasado y todos estuvimos muy enfocadas en la salud de los chicos, y la nuestra a veces son las mamás quedamos un poco en el último, ¿no? Entonces, pensando en el estrés, en lo que provoca el estrés, las dificultades que trae para bajar de peso y demás, yo trataría digamos, de llevarla para ese camino dentro de lo que ella pueda, ¿no? Porque por ahí no puede en concordancia con lo tuyo, que te agradecemos, también María Marta nos dice que ella trabajaría y evaluaría mucho lo emocional, recurriendo a apoyo psicológico y o psiquiátrico. Le damos la palabra a Carolina, que ya tiene levantada la mano. La última ya. Sí, Carolina. María Carolina. Muy buenas tardes. Creo que es importante basarnos en el caso de esta paciente y aquí
yo parto de la escucha, siempre. De hecho, creo que el primer paciente ni siquiera quise aportar nada porque es eso, es escuchar la voz de la otra persona. Ella dice, no puedo más, no puedo hacer caso. 6 meses, muy juiciosa, 4 meses casi que de mantenimiento. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El común denominador de mi paciente es cuando se aburre de hacer la dieta, es por falta de imaginación. Entonces aquí entran 2 cosas bien importantes. Una es jugar con la psicología de ellos. ¿En qué sentido? No jugar a ser psicólogo, sino hacer un juego. Yo les pongo planes de alimentación completamente diferentes bajo el mismo esquema calórico o el mismo esquema de proteínas. Y ellos sienten que la dieta tiene otro nombre. Eso es algo que yo siento que a mis pacientes les gusta jugar, mientras estoy jugando con la parte educacional. Cuando salen de la consulta, después de muchos meses, han aprendido, pero se han llevado 10 tipos de menús o dietas diferentes que les puede ayudar a jugar con todas sus recetas incluidas. Cuando uno ve en la edición algún protocolo que tiene algún médico o alguna persona en el exterior que tiene un libro, es porque está bien ilustrado y bien, llama bien la atención. Y puedes involucrar al resto de la familia acá. Entonces yo siento que aquí lo más importante es escuchar a la persona y preguntarle, ¿qué es lo que no te hace seguir después de 10 meses un régimen de este tipo o un cambio de estilo de hábito? ¿Tu familia no está involucrada en el ambiente? ¿Tú no puedes socialmente estar involucrada al exterior? Porque entonces normalmente ¿qué pasa? Que se limitan a la familia, no tengo que hacer 3 menús, o que sencillamente no puedo salir a una cena porque no puedo decir que no, entonces tengo que comer y aprender al caes y vuelves y te levantas, caes y a la resiliencia. Carolina, Sí. te agradecemos tu aporte y acá en el chat también están agradeciendo tu intervención que ha sido muy oportuna. Lo único que queremos saber de dónde nos estás acompañando. Les acompaño desde Venezuela. Se nos corta el audio, se nos corta el audio. Ponenos en el chat mientras seguimos con Susana con su próxima intervención. Bueno, yo quiero asegurarles que no he sobornado a nadie y que no conocía a nadie antes de entrar, pero efectivamente los cambios son difíciles y la ambivalencia es normal. Tenemos que aprender que la conducta saludable es una conducta normal y como ya lo dijeron mismo ustedes, el principio del placer, el camino de la menor resistencia, la preferencia por ganancias a corto plazo, más allá del costo que tenga o las consecuencias a largo plazo, hace que todo esto del hambre emocional tenga un valor incalculable en este momento para esta paciente. Y el entorno atrae a conductas poco saludables porque sabemos que tenemos un medio ambiente obesogénico. La relación paciente-profesional de la salud, no importa cuál sea el título que tenga ese profesional, puede y tiene la capacidad de poder modular ese cerebro emocional y es lo que, ya lo han dicho ustedes, podemos trabajar. Cuando describimos qué es lo que podemos hacer, lo que vemos es que las guías de tratamiento recomiendan intervenciones conductuales. Obviamente, por ejemplo, como nos estaba diciendo recién, estas estrategias de dietas o de cambiar tipo de menúes para entretener, para hacer que la dieta no es solamente comer todos los días lechuga y tomate, trabajar mucho la actividad física, aumentar la actividad, hacer todo lo que es movimiento, el autocontrol, ¿no? La observación de la ingesta, el registro, el comportamiento alimentario, las horas, el picoteo, todas las emociones que se sienten rodeado de eso, y también lo aportaron el control del estrés, que sin ninguna duda es muy importante y necesario este tiempo de ocio, de juego, para ser más relajado. Y en esto el equipo transdisciplinario, integrado por todos los profesionales que puedan tener este papel para cumplir, siempre nutre y beneficia, porque a veces cuando el paciente ya está cansado de lo que vino haciendo con nosotros y que fue tan exitoso, el que aparezca otro actor y otro abordaje
hace que se vuelva a volver entretenido el tratamiento. Quienes no tienen equipo, no todos trabajamos con equipos, no todos trabajamos en centros de complejidad. El equipo puede ir armándose, uno puede tener en el pueblo o la ciudad una psicóloga, una psiquiatra, un profe, y bueno, llamarlo por teléfono. Aunque no funcionen como un equipo estandarizado o establecido, sí puede ir armándose el equipo. El gran debate de vuelta, intelecto versus emoción, como lo dijimos inicialmente, la mayor parte de la práctica profesional se guía por el conocimiento, pero sepamos todos que los pacientes nuestros no leen los libros de texto y hay que comprender la perspectiva del paciente. La entrevista motivacional es una forma de asesoramiento conductual, en donde la comunicación está centrada en el paciente que está abordando un cambio de conducta. Persigue extraer las propias razones de las personas para hacer ese cambio, explorar sus preocupaciones individuales, expresar que los pacientes son quienes impulsan su propio proceso de cambio y que los profesionales de la salud nos tenemos que mostrar solidarios, acompañar a este cambio y a este proceso. Entonces, ¿qué es lo difícil de controlar tu peso? ¿Qué no podés hacer ahora que te gustaría si pesaras menos? En una escala de 1 a 10, como alguien ya comentó antes, ¿en qué medida te interesa asumir el control de tu peso? ¿Cómo ves los beneficios de perder peso? Ya que ella lo que trae es que no está bajando de peso. Pero miren cómo se lo preguntamos desde otro lugar. Entonces, vamos a tratar de revisar con qué cuenta Jessica en su mochila, porque ella ya ha hecho un descenso de peso, así que su mochila debe tener unas cuantas cosas, y también buscar qué le falta agregar a esa mochila. Entonces, decidir en acuerdo con el paciente las opciones para lograr ese descenso más que ella quiere seguir teniendo. Las metas, establecerlas claramente, identificar qué acciones para ese éxito, en otros intentos, también lo dijeron ustedes, fíjense que lo que estamos haciendo es un repaso, por eso mi interés de escucharlas, porque todos hacemos estas cosas, o ordenarlo después. Identificar barreras para ese éxito, que también tuvo o pudo haber apreciado en intentos anteriores, y ver qué intensidad de diversos enfoques y compromisos se están requiriendo en este momento para que ella pueda continuar el tratamiento y si ella está en condiciones de poder afrontarlo. Y decidir para el seguimiento, modificación de estilo de vida, de estructurado a menos intensivo, eventualmente tal vez, podría ser oportuno proponer una farmacoterapia, o en casos de mucha obesidad, dispositivos o cirugía bariátrica, o ver de intervenciones, cualquier intervención que se pueda hacer que podamos eludir la adherencia subóptima. Acá lo más importante que tenemos que trabajar es que Jessica siga con esta adherencia que tuvo en estos primeros 6 a 8 meses, porque es lo que va a permitir que ella sostenga el descenso de peso y eventualmente, si lo requiere, siga bajando. ¿Qué cosas va a tener que tener en la mochila? Que puede que los tenga o se los vamos a poner. El registro alimentario, el pesaje. No todos los pacientes les sirve hacer control de peso, algunos sí, otros no. Serán estrategias que vamos a elegir. Y ver todas estas herramientas o aplicaciones basadas en la web, que hoy en día, estas formas, digamos que esto que se impuso verdaderamente en la virtualidad y en la pandemia, empecemos a usarlo como un beneficio para todos. Entonces, en general hay herramientas que proporcionan comentarios de refuerzo, mejoran la consecución de los objetivos, o acompañan señalando lo que el propio paciente elige, porque la tienen que programar. La intervención para el control del peso combina asesoramiento conductual, para fomentar la pérdida de peso, para aplicarlo de manera individualizada o en el grupo familiar, para darle eficacia, si lo hace con un profesional con formación, por eso todo esto de ir aprendiendo más recursos, y el apoyo continuo, que como decía la doctora Stolarza, ella hace que se comuniquen seguido los pacientes, que puede ser presencial, telefónico, por correo, o hoy por la telemedicina o las videollamadas. Entonces hay que diseñar intervenciones individualizadas, trabajar con la reestructuración cognitiva, con reforzamientos de cambio,
previniendo recaídas. Eventualmente en algunos países hay hasta programas comerciales para esto. La frecuencia de un tratamiento conductual intensivo, por ejemplo, que la Asociación Europea de Obesidad recomienda, es con visitas presenciales cada semana en el primer mes, visitas cada 15 días en el segundo a sexto mes, y ya recién espaciar a una por mes del séptimo al 12º mes, en lo que sería el abordaje conductual, ¿no? Bueno, y ahora les voy a preguntar a ustedes de vuelta con una pull question, ¿qué hacen si usan las nuevas tecnologías en su consulta profesional? Si recomiendan aplicaciones a sus pacientes para favorecer adherencia, si hacen consultas por telemedicina, plataformas, Zoom, Meet o tienen plataformas institucionales, y una pregunta dura, que es si la tecnología reemplaza la consulta profesional presencial. Lorena, si nos pones la pull question. Acá en esta... Ay, así, perdón. Sí, acá pueden contestar. No, tienen una sola respuesta. Una sola opción, una sola opción. Tienen que elegir la que más les guste. Claro. Porque aquí son todas interesantes. Como primera instancia, ¿cuál usaría? Uy, qué parejo. Sí. A ver, ya casi. Ya podemos cerrar, me parece, ¿no? Bien. Entonces, nos encontramos con, voy a compartir, nos encontramos con que el 44% ha decidido hacer consultas o prefiere hacer consultas por telemedicina, por las distintas plataformas. El 29% recomienda aplicaciones a sus pacientes para favorecer la adherencia, el 27% usa las nuevas tecnologías en la consulta profesional y solo un 4% podría pensar que la tecnología reemplaza la consulta profesional presencial. Vamos a detener acá. Vamos a seguir. Sí. Si no, no vamos a llegar. Para que optimizar el tiempo para el último. Exacto. Vamos a hablar un poco de lo que es la motivación y la adherencia a las nuevas tecnologías. ¿Y por qué se me ocurrió poner esto dentro de lo que es motivación y adherencia? Porque no hay ninguna duda que las tecnologías llegaron para quedarse, que el contacto virtual con nuestros pacientes, no siempre, pero va a ser algo que se va a quedar implementado en el sistema de salud. Entonces tenemos que aprender y sacarle el mejor jugo. La práctica médica y salud pública apoyada por dispositivos móviles, ya sea teléfonos, aplicaciones, dispositivos de monitoreo de pacientes, asistencias digitales personales, son útiles si uno no hace abuso. Siempre decimos, bueno, lo que pasa es que la gente no tiene acceso. Bueno, fíjense, esto es una información del INDEC, que está en este momento online. El 90% de la población argentina en conglomerados urbanos, ¿no? Obviamente, no estoy hablando del medio del campo ni en zona rural, el 90% tiene acceso a internet y 63,8% acceso a computadoras. Un 88, casi 88% a celular, un 41% a computadora y un 85,5% de acceso a internet. Esto sale de la encuesta, esto es el cuarto trimestre del 2020. Entonces, lo que se vio es que el 64% de los hogares urbanos tienen acceso a computadora y el 90% a internet. Y además los datos nos cuentan que en la Argentina 88 de cada 100 personas emplean teléfono celular y 85 de cada 100 utilizan internet. O sea, que decir que la internet o que la comunicación es un problema es algo bastante falso para tal vez cosas concretas como puede ser estímulos, acompañamientos, una consulta corta. Creo que es posible utilizar y pensar que las tecnologías nos pueden ayudar. Entonces, usar las tecnologías en salud para informar y comunicar a través de internet puede ser una herramienta costo efectiva, esto que hablamos de educación terapéutica, transmitir a la población mensajes de autocuidado y prevención.
reducir la frecuencia y el costo de las intervenciones directas de los médicos en la consulta presencial, aumentar los niveles de vigilancia sobre conductas saludables y apoyar a los pacientes en la toma de decisiones sobre su salud. ¿Qué ponemos en la mochila de Jessica ahora? Bueno, un tiempo de espera, buscarlo, hablar o acordar objetivos de tratamiento ahora, tal vez usar la tecnología con alguna aplicación que la haga moverse en determinado horario, que le sirva para guiarse en una alimentación más saludable, marcando unas pautas nutricionales. Tolerar el amesetamiento que hay en cualquier tratamiento de descenso de peso y ir trabajando estrategias de adherencia para evitar que eche por tierra todo el esfuerzo que viene haciendo y todos los logros que viene teniendo. Bueno, y ahora les voy a mostrar les voy a presentar a Juan Carlos. Juan Carlos tiene 54 años, consultó por su obesidad a los 47 años con un índice de masa corporal de 52. En ese momento fue sometido a una cirugía bariátrica con un bypass gástrico Niederrux, logró llegar a un 32 de índice de masa corporal, y a los 3 o 4 años después del bypass abandona el seguimiento, y ustedes saben que el abandono del seguimiento es la primera causa de reganancia de peso post cirugía bariátrica. Mantiene el peso durante un tiempo y lentamente lo empieza a recuperar. Nota que come más, empezó el picoteo y dejó la actividad física. Actualmente viene con 37 de índice de masa corporal y no tiene ganas de hacer nada. Nos dice, yo ya sé todo. La decisión frente al conflicto para Juan Carlos es o un nido de víboras o una cornisa en el borde de un acantilado. O sea, para él cualquier decisión de esto que tiene que tomar siente una cosa o la otra. Entonces, ¿yo qué hago? Les pregunto a ustedes, ¿no? Porque me pregunto yo. Le indico dieta, actividad física, porque el bypass lo va a ayudar, lo tiene una cirugía. Sugiero un grupo de pares para reforzar motivación y adherencia y trabajar modificación de la conducta. Le indico tratamiento farmacológico para abordar la reganancia de peso, que es una postura que hoy en día está bastante tenida en cuenta. O indico láser argón para recuperar el efecto del bypass y lograr nuevamente descenso. Para quienes no sepan lo que es el láser argón, es una posibilidad de que con láser se vuelva a cerrar la gastroyeyunostomía y vuelva a tener la misma sensación de dificultad para el pasaje de los alimentos que tuvo en los primeros meses post-bypass. Si Lorena nos pone Vamos eso. a abrir la votación nuevamente. Ah, y acá sí Lorena era está bien, múltiple choice. Acá Sí. pueden contestar más de Varias. una elección. Igual las tendencias se marcan de entrada, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos 3 opciones muy parejas, ya las vamos a leer. ¿Podemos cerrar, Lorena? Así optimizamos el tiempo. Entonces, el 83% ha decidido sugerir grupo de pares para reforzar la motivación y la adherencia y trabajar la modificación de la conducta. El 21%, acá en empate, tenemos la indicación de dieta, actividad física, y en el mismo porcentaje, indicación de tratamiento farmacológico para abordar la reganancia de peso. Y un 19%, o sea, ahí casi igual también, elegir esta última opción que vos acabas de contar, Susana, el láser argón, para recuperar el efecto nuevamente de esa cirugía que él se hizo anteriormente, para poder seguir descendiendo de peso. Vamos a dejar de compartir acá.
surge acá mucho, en todos los casos va surgiendo la importancia del trabajo con pares y el trabajo en equipo, ¿no es cierto? Y este caso más que nunca la importancia de justamente de todo el equipo que conforma al equipo de cirugía bariátrica y que el paciente no sienta ese abandono. ¿Por qué deja el paciente también? La importancia de seguir controlándolo, que siga adhiriéndose, como hoy decía Susana, la importancia de seguir teniendo paciente. Qué linda esa frase, no importa en qué condiciones, pero seguir teniendo paciente, ¿no? Paciente que abandona, dejamos de tener paciente, el paciente deja de tener ese grupo de contención que muchas veces ayuda y tanto, y nosotros dejamos de tener paciente. Acá nos están haciendo un aporte. Antonella dice, creo que lo fundamental sería la motivación y la modificación de la conducta alimentaria, ya que por lo visto no logra aprender a comer, entonces hacer educación alimentaria es fundamental. También acá es muy importante la selección del paciente para la cirugía bariátrica, ¿no? Ver si hubo una buena selección en su momento, y si el equipo, y sobre todo la parte emocional, ha seguido trabajando con este paciente para lograr esos cambios en su conducta. Bueno, ¿algún aporte más? ¿Alguien que trabaja ¿Alguna con mano algún levantada? equipo, o que conoce pacientes, o que le llega al consultorio pacientes bariatrizados atendidos Sí. en otros equipos, pero que empiezan a llegar porque como la cirugía bariátrica cada vez es más frecuente, digamos? Sí, Zulema. Ahí Zulema está levantando la mano. ¿Zulema? Sí, mira, tengo muchos pacientes así que se han hecho la cirugía y a veces vuelven a comer, es verdad, pero lo que, tanto en cualquier obeso, yo trato de que esté la familia acompañándolo. O sea, los pares, no solo la parte multidisciplinaria, sino también la familia que forme parte del tratamiento, porque a veces la familia puede boicotear, traer facturas, traer helados, masitas, dulces. O sea, le boicotea al paciente su tratamiento. La Entonces, importancia de trabajar, que haya en esa familia un ambiente alimentario seguro, ¿verdad? exacto. Sí, sí. Para que puedan acompañar. Acá Rocío nos dice, gracias Zulema por tu aporte, acá Rocío nos dice que es fundamental la preparación previa del paciente a la cirugía, y no sé Begoña, sí, porque Begoña nos está comentando que hay muchos aportes en el canal de YouTube también, o interacciones. Es que es muy importante, Laura dice, la evaluación de las patologías psiquiátricas asociadas a obesidad mórbida. Patologías psiquiátricas y algunos trastornos también que tengan de conducta alimentaria, ¿verdad? Ingestas compulsivas, atracones. Y algo que me llamó la atención, me parece que Laura dice que recibe a muchos pacientes exbariátricos. ¿No? Esta palabra de exbariátricos, si estará bien que los consideremos así, ¿no? Eso me llamó la atención, porque es una forma de, siento, como de no seguir conteniendo a ese paciente. Fundamental la preparación. La verdad que no sé a qué se refiere exbariátricos, porque el paciente que ha tenido una cirugía bariátrica va a seguir siendo siempre. Exacto, exacto. Y acá tenemos un aporte de alguien que trabaja en un equipo de cirugía bariátrica, Celeste, y ella lo que dice es que cuando tienen los casos de reganancia, lo fundamental es el trabajo con la nutricionista y la psicóloga, y trabaja mucho con la farmacología en reganancia. Este dato también interesante, ¿no? Ya te entendimos, Laura, perfecto. Es el paciente que ha tenido una cirugía bariátrica. Claro. Gracias por tu aclaración. Sí, está perfecto, muchas gracias. No sé, en función a los tiempos, Susana, si te parece de continuar. Sí. Mira cómo se desacomoda.
Bueno, en la decisión frente al conflicto, y es cuando vemos así serpientes y cornisas, a veces no hacer nada es lo más seguro que podemos hacer. Y mover al paciente de esa sensación que mejor me quedo acá, porque todo me da miedo, todo es muy difícil, es el desafío para los profesionales que lo acompañamos. Factores conductores y psicológicos que se asocian con el mantenimiento de peso aparecen: la decisión de bajar de peso, la decisión de lograr, de logros positivos, de una decisión interna, más factores externos, ¿no? A veces razones de salud, que vuelven a aparecer comorbilidades. El cambio conductual, sin duda, quienes trabajan con psicología, con la alimentación, con la nutricionista, es la forma de tener, y obviamente también más actividad física, es lograr volver a sostener y volver a lograr este descenso de peso que él había logrado. Y después trabajar sobre los rasgos de personalidad de este paciente, capacidad de control, habilidad para manejar las recaídas, capacidad de afrontamiento, un control flexible sobre la alimentación, y empoderarlo para que tenga autonomía y autosuficiencia. La obesidad es una enfermedad crónica y ni siquiera una cirugía bariátrica la resuelve. ¿Cómo trabajar psicológicamente la conducta? Vuelvo a repetir, la conducta saludable es una conducta anormal. Las emociones dominan la lógica y las personas siguen sus propias creencias. Tenemos el área prefrontal con la dopamina ahí llevándonos, y el núcleo accumbens, que nos van a hacer recordar que nos gusta ir a buscar eso, que queremos sentirnos bien, que vale la pena disfrutar el momento. Entonces, hay que normalizar el comportamiento, permitir la expresión de las emociones, y una vez que las emociones se tramitan a través de la palabra, en general la lógica se establece y el paciente deja de pasar al acto. Invitar a la persona a trabajar con el cuerpo profesional, no importa cuál sea el profesional del equipo que esté haciéndose cargo de esto, y ayudarlo para avanzar en el cambio. Y también podemos jugar con este cuadro de balance de las decisiones a tomar, y ver las ventajas de la situación actual y las desventajas, la ventaja de poder volver a alcanzar la meta y las desventajas, y que sea el paciente el que vaya llenando este cuadro para después hacerse cargo y llevar a la acción lo que decidió. Usar la comunicación motivacional en estos momentos desafiantes, pedirle al paciente que comparta sus experiencias. Una cosa muy interesante que hablan quienes trabajan y desarrollan todas estas cuestiones de la motivación, es que hay que escuchar al paciente, y cuando termina de hablar decirle, agradecerle que comparta con nosotros lo que él está viviendo, y devolverle este comentario con nuestras palabras, diciéndole que quiero estar seguro de comprender lo que me quiso decir. Lo que me dijiste fue tal y tal cosa. Eso hace que el paciente escuche lo que dice. Y además, después darle el broche de oro, que es, estaría bien si nosotros podríamos hacer tal cosa, o hacer la propuesta. Y ahí plantearnos si revisamos los beneficios para la salud de una pérdida de peso, o por lo menos del no aumento, cómo abordar estas inquietudes que el paciente trae, y trabajar juntos para encontrar una forma de solucionar los problemas. Esto me gustó mucho a mí, cómo devolverle al paciente su propio decir, porque a veces la gente, bueno, nos pasa, nosotros hablamos y no escuchamos lo que decimos. Bueno, entonces devolvérselo. La comunicación motivacional implica comunicación y negociación, las dos cosas simultáneas. Preguntar sobre lo que el paciente declara, siempre las preguntas involucrando al paciente en una base empática, que el paciente se sienta escuchado, y si se siente escuchado es probablemente que nos escuche, con curiosidad pero sin prejuicios, no dar culpa, no vergüenza, no someter al paciente en una actitud defensiva, y siempre con la negociación. Evocar la ambivalencia, explorar las ventajas y las desventajas, nos permite ir caminando hacia un lado o hacia otro. Avanzar con las resistencias, los obstáculos no son un problema, son una oportunidad para hacer el cambio, para aprender, para lograr algo. Y sí, el paciente termina diciendo, sí, pero
evitando discusiones, decirle, eso significa que no. Sí, pero significa no. Entonces salir del sí, pero. Evaluar si el paciente está preparado para el cambio. Tenemos el sistema de, bueno, todo lo que Prochaska y Di Clementi ponen del paciente si está en una fase precontemplativa o contemplativa o de acción, o también el del sistema del semáforo, en donde tenemos que nosotros saber desde el comienzo si el paciente está listo. Si el paciente está listo, ir directamente a la modificación de la conducta. Pero si el paciente está ambivalente, tenemos que empezar a trabajar el comportamiento, fomentar las razones personales significativas para el cambio, hasta que el paciente entre en una situación de estar listo para hacer ese cambio. Y si el paciente no está listo, confirmar que la persona no está lista y pedir permiso para mantener una conversación sobre esto que él no está pudiendo hacer o decidir hacer. ¿Qué es estar listo para el cambio? Los pacientes en general dicen, sé que hay riesgos con todos los medicamentos, pero creo que este es el camino correcto a seguir. Evité el tema de comer saludable durante mucho tiempo, es hora de que haga algo con eso. Espero ver cómo funciona este nuevo tratamiento. Tengo los dedos cruzados para que me salga bien. ¿Qué hacer entonces? Cuando considere que su paciente está listo para esto, comenzar con las pautas de modificación de conducta. ¿Qué hacemos cuando el paciente está ambivalente y no está listo para el cambio? Bueno, cuando está ambivalente tenemos que reconocer esa ambivalencia, tolerarla, hacerle saber al paciente que podemos detener esto que estamos haciendo en cualquier momento, que podemos ir para atrás y para adelante, comenzar a concentrarse en el comportamiento de este paciente y llevarlo a que pueda ir preparándose para el cambio, ver qué razones personales o significativas tenga que cambiar para poder ya dejar de estar ambivalente y estar listo, y apelar a la voluntad de comprometerse con el cambio a pesar del desafío que esto signifique. Este conflicto de que sacarlo del lugar de no hacer nada es más seguro que cualquiera de estas dos instancias, como veíamos las víboras o la cornisa. Y cuando el paciente no está listo, lo que tenemos que hacer es quitar la expectativa de cambio. Bajarlo, decirle, bueno, por ahora yo estoy a cargo, voy a discutir esto, te voy a acompañar, vamos a conversar, no darle tarea, no darle propuestas que él en este momento no está listo para afrontar. Explorar qué creencias tiene él sobre su salud, pedir permiso para hablar sobre el beneficio y el riesgo de cada opción que le podamos plantear. Y a ambos invitarlos a trabajar juntos para dar continuidad al tratamiento y mantener lo logrado y recuperar, en caso de Juan Carlos también, un poco de lo perdido. No perdió todo, pero perdió algunos puntos de índice de masa corporal y seguramente alguna comorbilidad, porque también cumplió 6-7 años más. Entonces la realidad es que tenemos que estar al lado de él. También saber que el grupo de pares apoya los cambios y en general es lo que más colabora para que un paciente que tiene una trayectoria como la de Juan Carlos, de muchos años de obesidad, de llegar a 52 de índice de masa corporal, de haber atravesado una cirugía bariátrica, de haber sostenido descenso de peso por 3 o 4 años, entonces, bueno, saber que el papel de profesional es identificar, educar, recomendar, apoyar, y trabajar sobre lo que es las 4 S, también de vuelta en inglés, la autoimagen, la autoeficiencia, el apoyo social y el manejo del estrés. Y en eso el grupo de pares hace mucho cambio a cómo el paciente se va a poder volver a comprometer y a acomodar y a darse cuenta qué es lo que perdió, qué es lo que ganó y cómo poder recuperarlo. ¿Qué es lo que se lleva Juan Carlos en su mochila? La comunicación motivacional, la educación terapéutica, evaluar etapas de cambio y obviamente el grupo de apoyo. En conclusión, y vamos a tener después unos minutos para hablar, es esperable que los pacientes no se adhieran. Las razones de la no adherencia son comunes y muy variables. La preparación es una construcción. Cuanto menos preparado esté nuestro paciente, más importantes son las habilidades de comunicación de los profesionales que lo están ayudando.
Las habilidades de comunicación permiten superar las barreras del cambio y las herramientas de intervención mínimas pueden ayudar a que las personas avancen hacia el cambio. Yo les voy a pedir, antes de cerrar la presentación, que si tienen el celular, como les dije inicialmente, o la misma compu, entren a www.menti.com, no Mentimeter, a Menti, y pongan este código, porque cuando ingresen les va a pedir un código, y en una palabra, solo una palabra, resuma todo lo que escuchamos en este encuentro. ¿Qué palabra podría ser para ustedes la que signifique? ¿Están compartiendo? ¿Ya están entrando? ¿Todos copiaron el código? Vamos a leerlo, el código. Espera. No, ¿sabés qué voy a hacer? Voy a entrar al Mentimeter. Si algunos están escribiendo ya. Sí. Quiero ver si podría expandirlo. Empiecen a escribir y así vamos a ir viendo cómo va llenándose de 60 palabras. Ahí lo tenés el código en la presentación, fíjate, 7180-0063. Fíjate que arriba de todo, en lo que están viendo en pantalla, ¿la están viendo la presentación? Ahora no se está viendo, ¿no? Ah, no se está viendo. Entonces, No. dame un segundo. Por eso si vos lo lees. Sí, no, lo voy a compartir, si se puede. Tengo abierto el Mentimeter, así que... Ahí está. Ahí está. Ahí, perfecto. Y ahí tienen el código arriba. Una muy buena herramienta para saber sobre todo percepción, lo que llega, ¿no es cierto? Así es. Hoy preguntaban por ahí qué aplicaciones, qué herramientas usaban, y hay muchas herramientas que inclusive también es bueno para compartir con el paciente, y que el paciente interactúe con nosotros. Sí, eso es todo otro capítulo. Sí. Pero uno usa, por ejemplo, el paciente que no toma agua, el que le avisa que tome agua. Los recordatorios. Claro, que se queda muy sentado todo el tiempo, que tienen recordatorios que le hace una chicharra para cada hora, para que aunque sea se levante. Les cuento cosas que los pacientes, ¿no? Encuentran. Sí. El pasómetro. Sí, hay lugares interesantes, como por ejemplo mismo dentro de la página del ministerio, hay una aplicación para la pausa activa, donde si nosotros la bajamos en nuestra computadora nos va recordando insistentemente de que tenemos que hacer nuestra pausa. Bueno, les voy a dar más tiempo porque solo hay 29 respuestas y quiero más, éramos muchos más. Somos 58 y quiero por lo menos 40. Porque aparte creo que esto va a ser un broche de cierre para la presentación de qué es lo que, como dijo Marina, nos llegó, nos quedó, ¿no? Un poquito más. Tenemos unos minutos, así que los vamos a poner unos minutos más y después ya lo vamos a cerrar. Y tenemos, Susana. Y hay 31 hasta ahora. Nos faltan unos poquitos, vamos. En YouTube tenemos 38 personas que también están trabajando con nosotros. Así es. Quiero hacer un cierre cuando esté todo terminado, porque si no, después lo que escriben la palabra que uno dice, ¿no? Está bien. Exacto.
Tal cual, Damián, lo que está manifestando en el chat es correcto. Ahora voy a leer. La importancia, ¿no? Se va a Así marcar. es. Claro, la palabra que está muy repetida, lo que pasa es que se pone más grande. Exacto. María Clara, levantaste tu mano, ten un poquito de paciencia, que ahora ya cuando terminemos vamos a abrir la pantalla para que todos podamos hablar. Y si ustedes van viendo cómo alguna palabra va cobrando más importancia que antes estaba más chiquita, ¿no? Así es. Ah, María Clara no, que no pedía la palabra. Ah, bueno. Sí. Bueno, vamos a ir cerrando, como vemos, sin ninguna duda en lo que es motivación y adherencia, la empatía, el acompañamiento, bueno, la motivación obviamente, es lo que lleva. Me llevo de enriquecedor o enriquecedora un mimo de esta charla también, así que se los agradezco. Y después, bueno, todo lo que han puesto, intercambio, metas, adecuación, perseverancia, objetivos, logros, educar, es todo lo que estuvimos trabajando y bueno, tenemos que recordar que nuestros pacientes necesitan y que la persona con obesidad merece para su cuidado, digamos. Y a dejar de compartir Y algo, Susana, que yo quería agregar en función a lo que, justamente, mira, de esta placa justamente que sale serpiente o cornisa, yo digo, la importancia nuestra como profesionales de que aprendamos a trabajar nuestra ansiedad, justamente para hasta animarnos, inclusive a no hacer nada, ¿no? Sí, porque hay que animarse, ¿no? A eso, justamente. Así es. Nos parece a veces hasta culpa, sentir culpa de no hacer nada, pero a veces es lo que el paciente también necesita, ese acompañamiento en el momento en que él se encuentra. Así es, y yo solo voy a usar la última placa antes de volvernos a encontrar cara a cara, para agradecerles la participación de este encuentro, y en este particular último paciente, sin duda que el grupo de pares ayuda muchísimo en lo que es la adherencia y la motivación de los pacientes. Así que les agradezco mucho el haber participado y les pido que en estos últimos 5 o 10 minutos que tenemos, bueno, siéntanse libres de hacer cualquier aporte que quieran. Todo lo que hablamos es todo lo que hacemos cada uno de nosotros en el consultorio, solo que he puesto con palabras de la ciencia, digamos, de los libros, pero todos hacemos montones de acciones de motivación y adherencia, y bueno, tenerlas conscientes y tenerlos ordenados está bueno para aprender a usar estos recursos cuando convenga. Muy importante, Susana, esto que estás diciendo, porque justamente refuerzo esto, cuántas veces no sentimos dudas de algo que estamos haciendo porque no tenemos con nombre y apellido esa estrategia, por ejemplo, ¿no? Pero en encuentros como estos nos permiten justamente saber que eso está estudiado, que eso tiene un nombre, que es una estrategia que se aplica, que es valedera, que da buenos resultados. Entonces, sentirnos mejor como profesionales de saber que quizá intuitivamente estábamos haciendo lo que corresponde y lo que la evidencia va mostrando como valedero para mejorar la adherencia. ¿Alguna manito levantada? ¿Alguien? Hay muchas felicitaciones en el chat, Susana, por esta actividad. ¿Alguien que quiera hacer algún aporte, pregunta en estos últimos minutitos que Susana va a compartir con nosotros?
nos quedamos agotados. Bueno, pero lo que quise traer son los pacientes más reales que uno recibe en el consultorio, porque no son los pacientes esos estrambóticos que, bueno, que se necesita a todo un equipo de salud de alta complejidad, sino lo que nos pasa todas las mañanas o todas las tardes cuando abrimos la puerta de la consulta y, bueno, y entra un paciente a buscar nuestra ayuda, ¿no? Acá hay una apreciación de Laura que nos comparte que ella su experiencia inicial la hizo en un hospital público, en un grupo de trastornos de la conducta alimentaria, y cómo ese grupo le permitió tener un abordaje más amplio, y, si yo interpreto bien, y cómo ella aprendió muchísimo de colegas, psicólogas y psiquiatras, ¿no? Justamente, este trabajo de equipo transdisciplinario. Y es cierto esto que pone de la dificultad entre el padecer del paciente y el saber médico. Bueno, por eso recién en las últimas guías, en los últimos años, estamos caminando hacia recibir más lo que el paciente trae y abordar más desde lo que el paciente trae que desde lo que nosotros consideramos que tiene que hacer. Y este también es un camino que los profesionales de la salud estamos transitando. Y creo que no es casual que se transite en la obesidad, porque en otras especialidades o en otras enfermedades, los médicos a veces creen que porque tienen más polifarmacia o porque tienen otros recursos, los resultados no son malos. Ayer justo en un Ateneo que tuvimos, el cirujano que estaba hablando mostró que la diabetes en el largo plazo, con todos los fármacos que hay para diabetes, sacaría yo liraglutide y CGLT2, porque todavía no hay tantos años para mostrar de esas dos drogas, y esos tienen otros beneficios cardiovasculares. El 62% de los pacientes llegan con complicaciones microvasculares, mientras que no pasa lo mismo con la cirugía, no han tenido de cirugía, ¿no? Pero la verdad que me impacté, porque es cierto, uno preocupa que la glicosilada esté en tan porciento, en tan número, tal otro, y sin embargo los resultados después en el largo plazo no son buenos. Y en obesidad nos pasa eso, sabemos que en el largo plazo el resultado es muy difícil, y bueno, tenemos que tener un poco de humildad. Acá Laura está diciendo, lucho contra mi orgullo como profesional, todos luchamos eso. El narcisismo médico es algo tremendo, la frustración es algo que no toleramos, y esta enfermedad nos pone contra la cara todo el tiempo de la frustración, porque no es fácil ganarle a esta patología que involucra genética, epigenética, medio ambiente, paciente, conducta, emoción, energía, balance energético. Bueno, es el desafío de que y ahora, Susana, vos que has hablado de la conectividad de estos últimos meses, de estos años en lo que estamos transitando, cómo los pacientes están sobreinformados, sobrecomunicados ahora. Entonces también recibimos, antes hablábamos del paciente 2.0, ahora estamos recibiendo al paciente 3.0 por la sobreinformación que tiene. Y en este tema nosotros sabemos cómo todo lo que sean las dietas de moda polulan terriblemente, y en estos 2 años han crecido terriblemente en la presencia de las redes sociales, por profesionales y por no profesionales. Entonces contamos con ese paciente también, en esto que Susana dice, ¿qué trae nuestro paciente? También trae esto. ¿Tenemos, Susana, un minuto más para Zulema? Sí. Sí, Zulema. Mira, justamente la otra vez cuando se hicieron las jornadas de frutas y verduras, lo que recomendamos, porque el problema de Facebook, de Instagram, de Twitter, de todo esto, hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos que no son médicos, no son licenciados en nutrición, y fomentan unas dietas que son veganas o vegetarianas, y a veces trae problemas. Yo digo, en esas dietas, nosotros no es que estemos en contra, sino que tenemos que decirle a la gente que llamen a la Sociedad Argentina de Nutrición y sepan que la persona que los atiende está avalado por la sociedad. Así que eso para mí fue muy importante, y es lo que digo siempre. Siempre hablo de la sociedad, lo mismo que el otro día cuando hablé por radio.
la sociedad hay que estar avalando, la sociedad debe avalar a los médicos y a los licenciados que están y tienen conocimientos. Así que la verdad que los aplaudo a ustedes, como fue muy activa la reunión, y a todos los que están, maravilloso. Me emocioné. Gracias por ustedes. Bueno, muchas Ay, gracias. Zulema, gracias a vos. Muchas gracias. La verdad que a mí Trabajás también, tanto para la sociedad. a mí me agradó mucho escuchar cómo participaron, porque cuando uno arma este tipo de cosas dice, ¿qué hacemos si nadie habla? Esto, si nadie dice. Y la verdad es que les agradezco porque yo también aprendí de ustedes hoy y eso es lo que más nutre. Y bueno, y esto es la nutrición. Muchas Susana, gracias. yo te agradezco muchísimo tu participación, hay muchos agradecimientos en el chat, y si te parece vamos a darle la palabra a Begoña para que ella cierre el encuentro, la vicepresidenta del próximo congreso, al cual nos encantaría encontrarnos de vuelta todos en esas actividades que va a haber, ¿no es cierto? Begoña. Nada, Marina, ya estamos sobre la hora. Gracias, Susana, por estar siempre. Cerramos hoy este ciclo, ya estamos cerquita del congreso, toda una experiencia para nosotros, un congreso virtual que estamos preparando con mucho cariño, con mucha ansiedad, con un programa muy amplio, así que los esperamos a todos. En la página de la Sociedad Argentina de Nutrición tienen toda la información, cómo inscribirse, el programa, y bueno, nos vemos el 11, perdón, 10 es el precongreso y el 11 arranca el congreso, ¿sí? 11, 12 y 13 el congreso. Así que bueno, gracias a todos por estar. Gracias a todos y un saludo. Gracias.